Muy bien. Excelente, muchachos. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias por confirmar. Muy bien. Bueno, como ustedes pueden ver, aquí ya en esta primera parte nos habla de funciones 1. ¿Estamos? Exacto. Es la primera parte porque este tema es un tema amplio. Ustedes seguramente también ya han revisado, ¿no?, algunos libros. Eh, el tema, pues, no lo podemos acabar solamente en un par de horas, ¿no? El tema es amplio y por eso que también se ha pensado en dividirlo en tres, hasta incluso con lo que viene a ser gráficas y todo eso, hablando de función exponencial, función logarítmica, 3, 4 semanas incluyendo todo eso, muchachos, ¿ya? Entonces, el día de hoy vamos a iniciar primero viendo la definición de este tema, ¿no? Luego de ello, vamos a ver cómo se determina tanto su regla de correspondencia de las funciones, y luego también estaríamos viendo cómo se calcula, pues, no tanto el dominio como el rango también de una función, pero ya sería de una función real de variable real. ¿Mejoncitos? Bien, entonces, esto es nuestra clase del día de hoy, ¿no? Hasta ahí llega, hasta determinar tanto el dominio y el rango de la función, ¿ya? Ya más adelante estaremos viendo lo que es la función lineal, también estaremos viendo la función cuadrática, ¿no? Las funciones más frecuentes, ¿no? Que están en una, claro, exacto, en un examen de admisión también, ¿no? ¿Ya? Bien, muchachos, entonces empezamos por acá. Primero, mencionando el porqué de la importancia de este tema también, ¿no? ¿Por qué de su importancia? Bueno, si bien es cierto, este tema, por muchachos, también no es un tema muy, muy antiguo, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, no sé, de la geometría, por ejemplo, de los triángulos, ¿no? O de los cuadrados o cuadriláteros en general, ¿no? Entonces, este tema es un tema nuevo, muchachos, que se dio, pues, ¿no?, aproximadamente a inicios del siglo XVII, ¿no? Bueno, o a finales del siglo XVI, por decirlo así. Eh, bueno, en tal caso, por ahí también quizás valdría recordar, ¿no?, a muchos de ellos. Entre ellos está, pues, ¿no?, René Descartes e Isaac Newton, ¿no?, que son quizás los primeros que empezaron a también tomar ideas de matemáticos también anteriores a ellos, ¿no? Entonces, de alguna forma, ellos también van organizando las ideas que ya quizás en su tiempo, también, por ejemplo, Pierre de Fermat había esbozado algo acerca de funciones, ¿no? Bueno, quizás por ahí ustedes sepan que Pierre de Fermat era un hombre de leyes, ¿no? Y quizás por ahí uno puede decir, no, pero ¿cómo un hombre de leyes pudo haber escrito algo de matemática, ¿no? Bueno, muchachos, si bien es cierto, pues, ¿no?, el ser humano eh, de alguna forma también busca su integridad también, ¿no? O sea, es decir, busca no solamente saber de una rama, ¿no? Siempre está indagando algo más allá de eso, ¿no? Entonces, Pierre de Fermat también, pues, a pesar que quizás sus padres también eran hombres de leyes, y justamente por eso también él se había inclinado hacia eso, ¿no? Hacia estudiar, pues, ¿no?, política y todo ello. Pero eso no le limitó, pues, ¿no?, a que quizás no se aventurara también a estudiar la matemática, ¿no? Bueno, él también, así como quizás ahora en estos tiempos hay muchas personas, ¿no?, que pueden estudiar incluso hasta 2 carreras, 3 carreras diferentes, ¿no? Entonces, él también en su momento, también, pues, ¿no?, un poco aficionado a la matemática, empieza también a preguntarse, ¿no?, ¿por qué las cosas no se relacionan?, decía, ¿no? Él decía, ¿por qué no se relacionan? Porque en realidad sí se están relacionando, decían, pero otras personas no lo veían así, ¿no? Por ejemplo, el caso de cuando uno va hacia su trabajo o va hacia sus estudios, él decía, pues, ¿no? Si yo viviera en tal lugar para llegar a mi trabajo, me demoraría cierto tiempo, decía, ¿no? Y así, se iba preguntando, y si viviera un poco más lejos, obviamente el tiempo sería un poco mayor, decía.
Y entonces él quizás de una manera un poco primitiva ya estaba asociando ya ciertos elementos entre sí, ¿no? Como es, por ejemplo, el caso de distancia, tiempo, o lo que es, por ejemplo, también la edad, ¿no? La edad también respecto, por ejemplo, a las capacidades, en fin, ¿no? Entonces, de alguna manera esos tratados, muchachos, esos estudios, quizás un poco primitivos, los toma, pues, ¿no? René Descartes, como acá bien dice, ¿no? Los toma también Isaac Newton, y más aún, muchachos, este matemático también de apellido Leibniz, ¿no? Ellos, de una manera, muchachos, sistematizan, pues, trabajos anteriores a ellos, ¿no? Como les mencionaba, uno de los que quizás más aportó fue, pues, Pierre de Fermat, justamente, ¿no? Entonces, esas ideas, muchachos, hoy por hoy, nosotros ya lo tenemos un poco más zanjado ya, más terminado ya. Entonces, la importancia está en que, como así Pierre de Fermat asociaba, ¿no? El tiempo con la distancia, hoy por hoy también se sigue asociando eso. Pero no solamente eso, ¿no? Sino también otros aspectos más, como es, por ejemplo, el caso de lo que hoy por hoy estamos viviendo a nivel mundial, ¿no? Lo que es la pandemia, ¿no? Si bien es cierto, ustedes acá en esta figura pueden observar lo que ha estado ocurriendo el año pasado, ¿no? Quién quizás en pocas semanas, o qué país en pocas semanas ya tenía, pues, ¿no? Un nivel de contagio muy elevado. Y eso también lo estudian, pues, ¿no? Justamente los especialistas, el porqué de las cosas, ¿no? Por ejemplo, hay ciertas ciudades, como lo que es de Corea del Sur, ¿no? O ciertos países, como Francia también, o Alemania, que no han tenido un nivel de contagio tanto como lo que tuvo España, o más aún, ¿no? Como lo que tuvo Italia, ¿no? Entonces, todo eso, muchachos, lo estudia, pues, ¿no? El tema de funciones, ¿no? O gracias al tema de funciones, nosotros podemos conocer también algunas consecuencias que puede haber luego de quizás de ciertos descuidos, por ejemplo, por parte de los gobiernos, ¿no? Entonces, todo eso, muchachos, lo estudia, pues, ¿no? Nuestro tema de funciones. Pero no solamente eso, mucho más también, que quizás acá por cuestión de tiempo mencionamos, para que ustedes también puedan tener en cuenta por qué de la importancia de este tema de funciones. ¿Ya, Juancitos? Bien, muchachos, entonces, yo sé que tú vas a seguir indagando, porque yo sé que tú eres un joven, ¿no? Muy estudioso y vas a seguir buscando más información, ¿no? En tal caso, quien les habla, pues, no les trae esta pequeña información para que también puedan tener en cuenta que el tema de funciones es muy importante en nuestro quehacer diario, ¿no? Y de un profesional, más aún todavía, ¿ya? Bien, muchachos, entonces, con esta pequeña introducción a nuestro tema, vamos a empezar viendo primero la definición de funciones. Bien, entonces pasamos por acá a ver justamente nuestra definición. ¿Sí? Bueno, primero, muchachos, hacerles quizás por ahí también una pregunta, ¿no? ¿Ustedes ya conocen qué es una función? Por ejemplo, también por ahí quizás ya hayan estudiado un poco acerca de una relación, ¿no? Ya que ambos, tanto la función y la relación, son subconjunto de los productos cartesianos, ¿no? Pero por ahí también quizás, muchachos, hay que diferenciar eso, ¿no? Hay que diferenciar entre lo que es una función y lo que es una relación, porque ambos tienen regla de correspondencia, ambos tienen dominio, ambos tienen rango también. Entonces, por eso ahí mi pregunta, ¿no? ¿Ustedes ya conocen la definición de funciones? O en tal caso también conocen quizás la definición de una relación. Eso, muchachos, quizás de manera sincera, ¿no? Por ahí un poco, quizás les hago esa pregunta. Ya, sí, perfecto, muchachos, muy bien. Bien, jovencitos, por ahí más o menos me dicen algunos, perfecto, muchachos, no hay problema, no hay problema, no hay problema. Pero eso es lo que yo quiero también tener en cuenta para poder ser quizás un poquito más paciente en esta parte, ¿no? En la definición y en los ejemplos también que vamos a tomar. ¿Ya? Bien, muchachos, entonces algunos me dicen más o menos, otros me dicen que no, no hay problema.
Entonces, vamos a empezar por su definición más simple, digamos así. ¿Ya? Empecemos entonces por acá, por la definición. Bueno, primero, tener en cuenta, muchachos, lo siguiente, ¿no? Dos conjuntos. A uno le vamos a llamar el conjunto A, al cual también le vamos a decir más adelante conjunto de partida. Y otro le vamos a llamar el conjunto B, al cual también le vamos a llamar nosotros más adelante conjunto de llegada. ¿Ya? Esos dos conjuntos van a ser conjuntos no vacíos. ¿Ya? Es algo así como, por ejemplo, por acá voy a graficar un poco, por acá, ¿no? Por ejemplo, puedo hacer este conjunto, este que es el conjunto A, al cual le vamos a llamar conjunto de partida, ¿no? A ver, perdón, acá vamos a poner mejor una con letra mayúscula, ¿ya? Y por acá también voy a poner otro conjunto, ¿no? El conjunto B, así le vamos a poner, ¿no? Conjunto de llegada. Nosotros vamos a tener dos conjuntos, como dice aquí, conjunto A y el conjunto B, pero van a ser conjuntos no vacíos. Es decir, van a tener al menos un elemento, ¿no? Tanto A como B, al menos van a tener un elemento. A eso se refiere la definición. Supongamos que A tenga como elementos al 2 y al 4, ¿de acuerdo? Al 2 y al 4. Pongamos eso. Y supongamos que el conjunto B tenga como elementos al 1, al 3 y al 5. Supongamos eso. ¿Ya? Tienen como elemento, ¿no? Estos conjuntos, ¿no? El conjunto A tiene el 2 y el 4, y el conjunto B tiene al 1, al 3 y al 5. Nosotros podemos formar el producto cartesiano, ¿sí o no? El producto cartesiano A por B. A por B, ¿no? Así se denota, ¿verdad? Ese producto cartesiano, ¿qué elementos tendría? El producto cartesiano A por B. Bueno, los elementos que tendría, pues sería el 1, el 2, 1, el 2, 2, también tendría el 2, 2, 3 y el 2, 5, ¿no? Pero también tendría como elemento al 4, 1, al 4, 3 y al 4, 5. Es decir, tendría en total 6 pares ordenados como elemento, ¿no? 6 pares ordenados. Ahí están. Bueno, ahí sus elementos se denotan de esta manera, ¿no? Primer elemento, segundo elemento, tercer elemento, cuarto elemento, quinto elemento y sexto elemento, ¿no? Ahí están todos los elementos del producto cartesiano A por B. Ahí lo tenemos, ¿no? Este es el producto cartesiano A por B. Bueno, nosotros, a partir de aquí, vamos a sacar una relación. Una relación. La relación F. Eso es lo que dice acá. La relación F de A en B, ¿no? Ahora, esa relación que vamos a sacar de aquí, porque recuerda que una relación es un subconjunto de un producto cartesiano, ¿ya? Pero esa relación será una función siempre y cuando cumple lo siguiente. Por acá. Dice así, ¿no? La relación F de A en B es una función si a cada elemento X que pertenece a le corresponde un único elemento Y que le pertenece a B. Tal que ese par ordenado X, Y va a pertenecer también a él. Es decir, ¿no? Nosotros acá tenemos un producto cartesiano, como les decía, ¿no? Pero los productos cartesianos tienen subconjuntos. Y esos subconjuntos se les llaman relaciones. Pero esa relación será una función siempre y cuando cada elemento que está en el conjunto de partida, en el conjunto a cada elemento le corresponde un único elemento que está en esta parte en el conjunto de llegada. Eso es lo que nos dice acá la definición, ¿no? A eso nosotros le vamos a llamar función. ¿De acuerdo? Entonces, por ahí podemos decir lo siguiente incluso, ¿no? Que toda función va a ser una relación. ¿Ya, muchachos? Toda función va a ser una relación. Pero no toda relación será función. Eso tengan en cuenta. ¿Ya, jovencitos?
Ojo, mira, mira, atento en esta parte. Toda función es una relación, ¿ya? Eso ten en cuenta, ¿sí? Pero, ojo, no toda, digamos, de relación viene a ser función, ¿sí? Ten en cuenta eso, ¿sí? Pero no toda, acá lo voy a escribir, por si acaso, por acá lo escribimos, eh, no toda relación es una función, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto, muchachos? ¿No? ¿Qué les quiero decir en realidad con esto? Porque, como les planteaba, nosotros vamos a ver más adelante ejemplos, ¿no? Y por ahí justamente nos van a decir quizás si el conjunto que tenemos, ¿no? ¿Es una función o es una relación? Eso nos van a preguntar. Entonces, ahí hay que entender bien qué cosa es una función, ¿no? Bueno, una función es una relación, como acá les estoy poniendo. ¿Sí? Toda función es una relación, ¿ya? Pero no toda relación es función. ¿Por qué digo esto, no? No toda relación es una función. ¿A qué me refiero? Bueno, porque las relaciones, muchachos, son subconjuntos de los productos cartesianos. Por ejemplo, por acá yo puedo poner la relación R, ¿ya? Que está formado por estos elementos. Por, supongamos, 4 pares ordenados, de las cuales el 2,1 es uno de esos elementos, el 2,3 es otro elemento, el 4,1 es otro elemento y el 4,5 también es otro elemento. Entonces, este acá es una relación. ¿Por qué es una relación? Porque es un subconjunto de este producto cartesiano. Recuerda que las relaciones son subconjuntos del producto cartesiano. Bien, pero esta relación no es una función. ¿Por qué no es una función? Porque, si te das cuenta acá, el 2 se ha asociado con el 1, ¿no? Pero también el 2 está asociado con el 3, ¿me entiendes? Otro también, ¿no? El 4 está asociado con el 1 y también el 4 está asociado con el 5, ¿me entiendes? Entonces ahí, muchachos, tendríamos algo así como esta imagen, ¿no? El 4 con el 3 no está asociado, ¿no? Vamos a borrarlo eso. Pero también no está asociado el 2 con el 5. Vamos a borrar esta parte. Entonces, esta gráfica que vemos acá representa la relación R. Esta gráfica que aparece acá. Pero esa relación no es función porque, según la definición, dice que una relación de A en B es una función si cada elemento X, o sea, cada elemento que está acá, le corresponde un único elemento. Bueno, en este caso al 2 no le está correspondiendo un único elemento, le está correspondiendo dos elementos, ¿no? Al 4 también le está correspondiendo dos elementos. Entonces, por eso esto de acá es simplemente una relación, pero no es una función. Estamos en esta parte. No toda relación es una función, ¿no? Bueno, ahora, en cambio, si yo hago otro ejemplo, puedo regresar a lo anterior y por acá hago otro ejemplo. Por ejemplo, voy a llamar H, la relación H. Si la relación H tiene, ¿no? Supongamos 3 pares ordenados o 2 pares ordenados. Voy a poner por acá, por ejemplo, el 2,5, el 2,5 y el 4,1. 4,1. Esta relación H, esta relación H nos dice que el 2 está asociado con el 5. Perfecto, entonces no se ha asociado con el 1, ni tampoco se ha asociado con el 3, ¿no? Ahora, también dice que el 4 está asociado con el 1. Bueno, entonces no está asociado con el 3, ni tampoco está asociado con el 5. Esta gráfica que vemos acá es una relación, pero esa relación cumple lo que acá nos dice, la definición. La relación H de A en B es una función si a cada elemento X, ¿no? A cada elemento que está acá le corresponde un único elemento Y que está en B. En este caso, al 2 le corresponde el 5, el único, es el único. Igual al 4, ¿no? Al 4 también le corresponde uno solo. En este caso es el 1. Entonces, esta relación H es una función.
porque cumple esta definición que acá dice. Entonces, por eso acá estamos poniendo, ¿no? Toda función es una relación. Acá la función h es una relación también. ¿Por qué es una relación? Porque es un subconjunto del producto cartesiano. Y además, como cumple estas condiciones que acá nos ha puesto, entonces también esa relación pasa a ser una función. En cambio, R es una relación nada más, ¿no? ¿Por qué es una relación? Porque es un subconjunto del producto cartesiano A por B. Entonces, ahí está la diferencia, muchachos, entre una relación y una función, ¿no? Una relación, sus elementos que están en la primera componente pueden tener más de una imagen. Pueden tener más de una imagen. En cambio, en una función, sus elementos que están ¿no? en el conjunto de partida, en el conjunto A, deben tener solamente una imagen, un solo elemento nada más. Entonces, ahí está la diferencia, ¿ya? De lo que es una relación, de lo que es una función. ¿Ya, muchachos? Bueno, entonces, ahí, jovencitos, espero que por ahí, ¿no? Me hayas entendido un poco la diferencia que hay entre una relación y una función. ¿Ya? Entonces, eso nos está hablando, pues, ¿no? En esta parte de la definición. ¿Sí? Bien, muchachos, espero que ahí, lo que me decían, profe, no entiendo muy bien lo que es la diferencia. Ahí está, ¿no? Lo que también quería explicarles. ¿Sí? Bien, muchachos. Bueno, ahora, esto de aquí quizás es también una tarea quizás muy simple, ¿no? Porque en el examen de admisión quizás no nos va a venir ello, ¿no? Pero sí debemos tener en cuenta, ¿no? Con claridad, muchachos, la definición. ¿Ya? Nosotros, si bien es cierto, en un examen de admisión, más vamos a ver las funciones reales de variable real. ¿Ya? Y eso más adelante también lo vamos a hablar, lo vamos a mencionar. Pero por ahora estamos viendo la definición. Bien, muchachos. Ahora, si gráficamente ya lo hemos visto, ¿no? Vamos a repetir de manera general unos minutos más adelante. Pero por ahora también, muchachos, queremos conocer la notación. ¿Cómo se denota una función? ¿No? ¿Cómo se denota? Bueno, la notación, muchachos, como nos puede ver en el examen de admisión, son dos. Una forma es esta. Cuando nos dice, ¿no? F es una función de A en B. ¿Ya? Ojo, cuando tú veas este F delante, significa, ¿no? F es una función. F es una función, ¿no? Eso es lo que significa. Ahora, esos dos puntitos que están ahí, esos dos puntitos que tú notas ahí, significa D, ¿ya? Entonces, se lee de esta manera, ¿no? F es una función de A, y esta flechita, ¿no? La flechita que ves en esa parte significa en, ¿no? En. Entonces, ya tú tienes lo siguiente, ¿no? F es una función de A en B, ¿no? Así se lee. ¿Ya? F es una función de A en B. ¿Ya? Esa es una forma como puede venir un examen de admisión. Ahora, la otra forma, muchachos, también puede ser así, ¿no? Puede ser de esta manera. Igual, hay que leer desde acá. También se lee, ¿no? F es una función de A en B. Igual se lee. Solo que es una manera diferente de denotarlo, ¿no? Entonces, esas son las dos formas como nos puede ver un examen de admisión, muchachos, ¿ya? Ahora, gráficamente, creo que ya lo vimos, pero acá quizás de manera general. Gráficamente. Esto es nuestro conjunto de partida y este es nuestro conjunto de llegada. Claro, siempre y cuando también tomemos a los elementos que están en este conjunto como las primeras componentes de todos los pares ordenados que le pertenecen a la función. ¿De acuerdo? Por ejemplo, puedo decir, ¿no? Mediante esta flecha, decir que este va a ser mi conjunto de partida. Como la flecha está indicando hacia acá, entonces este sería mi conjunto de llegada. ¿Ya? Entonces diré X es elemento de A y por acá puedo decir, ¿no? Y es elemento de B. Pero X se está asociando con Y. ¿Ya? Ojo, no te olvides, entonces este es tu conjunto de partida y todo esto es tu conjunto de llegada. Ahora, en una función, no todos los elementos del conjunto de llegada participan, no todos. Como has podido ver quizás en el ejemplo anterior, ¿no?
yo puse dos conjuntos, puse el conjunto A, acá le puse el conjunto A, por acá puse el conjunto B, dentro del conjunto A puse dos elementos, el 2 y el 4, dentro del conjunto B puse al 1, al 3 y al 5, ¿no? De las cuales, ¿te acuerdas que asocié el 2 con el 5, creo? Y el 4 con el 1, creo que era, ¿no? Y esa era nuestra función de f. Vamos a llamarle así, la función f, ¿no? Entonces, ahí te puedes dar cuenta que no todos los elementos que están en el conjunto de llegada participan como, digamos, componentes de los pares ordenados que le pertenecen a él. ¿De acuerdo? Por ejemplo, acá el 3 no está participando. Entonces, eso es lo que significa acá la gráfica, ¿no? Que no necesariamente todos los elementos participan. Pero sí, hay que tener en cuenta que todos los elementos del conjunto de partida tienen que participar. Porque si no, no sería una función. Por ejemplo, ¿no? Si yo hago esto, algunos pueden decir, ¿no? Profe, a ver, perdón, acá lo dejo así con el 2, con el 5 nada más, ¿no? Profe, está cumpliendo la definición, pueden decir, ¿no? Porque el 2 tiene una sola imagen, o sea, tiene un solo elemento en el conjunto de llegada. Está bien, pero también debería pasar lo mismo con el 4. El 4 también debería tener un elemento con quien se asocia. Puede ser con el 1, puede ser con el 3 o puede ser con el mismo 5 también. ¿Ya? Pero si no tiene con quién se está asociando, ahí también no sería una función. ¿Ya? Porque acá dice eso, ¿no? Y hay que leerlo bien también. Dice, si a cada elemento, no te dice solamente por lo menos uno, ¿no? No te dice así, te dice a cada elemento. Es decir, el 4 también tengo que asociarlo, ya sea con el 1, ya sea con el 3 o ya sea con el 5, no importa. Pero ahí también tiene una sola imagen. Si lo dejo así, sería una función. Pero si no lo pongo con nadie, tampoco es una función. ¿Ya, muchachos? Por eso acá la gráfica nos quiere decir eso. Todos los elementos del conjunto de partida tienen que participar. Pero en el conjunto de llegada, no necesariamente todos. ¿Ya? Entonces ahí también tienen que tener en cuenta. Por ejemplo, ahora lo voy a asociar el 1 con el 4. Y este sería claramente un ejemplo de lo que acá estamos viendo. ¿Ya, muchachos? Bien, muchachos. Otro ejemplo más por acá. Vamos a poner otro ejemplo más acerca de las funciones, ¿no? Tengamos conjunto A y por acá un conjunto B, ¿ya? Bueno, voy a poner algunos elementos, pero voy a asociar con la flecha de esta manera para decir que este es mi conjunto de partida y este es mi conjunto de llegada. Y ahí tenemos sus elementos. Bueno, hay que poner un número más, ¿no? Por acá, que sean estos elementos. Y vamos a asociarlo, por ejemplo, de esta manera. A ver, por acá creo que hay una pregunta. Un momentito. Claro, sí, no hay problema, Ángel. También puede pasar que cada uno de estos elementos tengan exclusivamente, ¿no? Su propia imagen, exclusiva, por ejemplo, ¿no? Puedo poner así. Ahí ahorita cada uno de ellos tiene un elemento exclusivo. Cada uno de ellos, ¿no? Es exclusivo. Pero también, mira, puede pasar esto también. Un ratito. Vamos a, por acá, a sacar un colorcito. A ver, ojalá que se note. A ver, un ratito. Perdón, presioné, creo que un atajo diferente. Ahí está, ya. Por ejemplo, mira, yo puedo borrar esto de acá. Voy a borrar toda esta parte. Imagínate que esta flechita no esté, ¿no? La flecha que está, de acá con el 8, eso lo estoy tratando de borrar, ¿ya? Estoy tratando de borrar. O si no lo borramos, creo que de esta manera más fácil. A ver, más fácil que con esto. Voy a tratar de borrar, ¿ya? Por acá. Ya, bueno, supongamos que así no se ha unido con el 7 con nadie, ¿no? Entonces, eso no sería una función. Si así lo dejo, no es una función. ¿Ya? Ahora, profe, ¿y si le junto el 7 con el número 9, por ejemplo, en un caso, ¿no? Con el 9, eso sí sería una función, no hay problema. No necesariamente el 7 tiene que tener una imagen exclusiva, no necesariamente. Puede ser también la imagen de otro número, o sea, del 5, por ejemplo, ¿no? El 5 tiene como imagen al 9.
Pero el 7 también podría tener como imagen el 9, no hay problema. Lo importante es que tienen una sola imagen. Eso es lo importante. ¿Ya? Claro, ahora puede ser que sean imágenes exclusivas, ¿no? Como vimos en el caso anterior, ¿no? Puede ser, por ejemplo, como ya estábamos planteando por acá, ¿no? El 7 con el 8. Esa es ya una imagen exclusiva. Cada uno de ellos tiene una imagen exclusiva. Pero sí es uno solo, ¿no? Una sola imagen cada uno. Bueno, en este caso el 3 no está participando. Bueno, como no participa, no hay problema. En este caso ya tú puedes tener tu función con 4 pares ordenados. Y eso es lo máximo que tendríamos. ¿Ya? Ahí están los 4 pares ordenados. ¿De acuerdo? Bueno, ahí tienes el 1 menos 2, tienes el 4, 0, el 5, 9 y el 7 con 8, ¿no? Ahí está. A partir de eso ya tú puedes saber incluso quién es tu dominio, quién es tu rango. Tu dominio sería todos los elementos que están acá. Tu dominio es prácticamente el conjunto de partida. ¿Ya? El dominio de F es el conjunto que está formado por todas las primeras componentes, por 1, por 4, por 5, por 7. Eso vendría a ser tu dominio, el conjunto formado por esos elementos. Pero se dice que es nuestro mismo conjunto de partida. En cambio, en el rango, tu, tu conjunto va a estar formado por las segundas componentes, o sea, por menos 2, por 0, por 9 y por 8. No vendría a ser conjunto de llegada mismo. Generalmente está incluido. Generalmente está incluido. En algunos casos suele ser igual, en algunos casos muy particulares. Por ejemplo, si acá hubiera tenido, no sé, 4 elementos, o sea, si no hubiera estado el 3, imagina que no está el 3, entonces ahí sí hubiera dicho, no, mi rango es exactamente igual que mi conjunto de llegada, ¿no? Pero generalmente vamos a tener casos como este, como estamos viendo acá, ¿no? ¿Sí? Bien, muchachos, entonces ahí hay que entender que el dominio siempre va a ser igual que el conjunto de partida, en cambio mi rango va a estar incluido en el conjunto de llegada. ¿Ya? Bien, ahora veamos cuándo no serían funciones. Ya hemos visto cuándo es función, pero ¿cuándo no sería funciones? Bueno, no sería funciones, por ejemplo, muchachos. Bueno, yo ya les adelanté a la respuesta. Por ejemplo, si tengo esto, ¿no? Y hay uno más. Bueno, si nos hacen una pregunta, ¿qué es función? Ahí la respuesta sería, pues no, claramente que no. ¿Por qué, no? ¿Por qué no es una función? A ver, muchachos, eso sí quiero que me respondan. ¿Por qué no es una función? A ver, ahí en el chat si decían, ¿no? ¿Por qué no sería una función? Pueden usar el micro también, muchachos, está creo que activado. Sí, sí está activado el chat, el micro. Pueden, a ver un momentito. Ya, ahora sí, ya lo activé. Pueden usar el micro si desean. No es función porque un punto de partida tiene 2 puntos de llegada. Ya, te referirías en tal caso a las 7, ¿no? Sí. Exacto, muy bien, exacto, muy bien. Muy bien también ahí en el chat también, jovencitos, ¿no? Gustavo, Ricardo, bueno, ¿quién más? No sé, bueno, hay varios que han enviado. Álvaro también, ¿no? Me dice que no, no es una función. Muy bien. Claro, no es función. Por ahí también Adrián, ¿eh? Porque el 7, ¿no? Leonardo también muy bien, porque el 7 tiene, pues, ¿no? 2 elementos de llegada, ¿no? Tiene 2 elementos de llegada. No debería cumplirse eso, ¿no? No debería cumplirse. Lo anterior, quizás antes de poner esto, ¿no? Ahí sí hubiera sido función. Si el 7 lo acompañaba con el 6, nada más. Pero al ponerle con 9 también al 7, eso ya no es una función. Claramente es porque el 7 tiene doble imagen, ¿no? Doble punto de llegada. Exacto, muy bien. Bien, muchachos. Debe tener, exacto, muy bien, Leonardo. Cada uno de ellos debe tener uno solo. No importa si el 2 se repite como imagen del 7, no importa, porque el 2 ahorita es imagen de 1, pero no importa si se repita como imagen de 7 o como imagen de 4, no importa. Pero eso sí, el 4 tendría que haber tenido como una única imagen al 2, pero ya no al menos 1. ¿Me dejo entender en esa parte? Muchachos? Bien, claro, muy bien. En cambio acá
el 7 por tener dos imágenes o dos puntos de llegada, ya no es función. Entonces, esa sería nuestra respuesta, ¿no? ¿G es función? No. ¿Por qué no es función? Porque el elemento 7 del conjunto A, o sea, este número, le está correspondiendo, pues, no solamente uno, sino le está correspondiendo dos elementos, ¿no? Tanto el 6 como el 9. Entonces, eso no es una función. ¿Esto qué sería entonces, profe? Bueno, esto ya sería, pues, una relación. Porque también esto de acá es un subconjunto del producto cartesiano A por B. G, entonces, es una relación nada más. ¿Ya? Ahora, si G es una relación, G tiene su dominio. Claro, estaría formado por 1, 4 y 7. Si G es una relación, tendría su rango también, y ahí estaría formado por 2, menos 1, 6 y 9. Obviamente, las relaciones también tienen su dominio y tienen su rango. Pero la diferencia está que en una función, cada uno de ellos tiene un solo punto de llegada. Nada más. Ya, esa es la diferencia. ¿Ya, muchachos? Por eso también, jovencitos, es importante que nosotros conozcamos esta otra definición, llamada la condición de unicidad de una función. ¿Ya? ¿A qué me refiero con esto, no? A que en toda función, en este caso en una función f, si ustedes encuentran dos pares ordenados cuyas primeras componentes son iguales, pero fíjense bien, los dos pares ordenados le pertenecen a f, y se sabe que f es una función. Entonces, por la condición de unicidad, estos dos pares ordenados deben ser exactamente iguales. Entonces, para ello, el y debe ser igual a z, necesariamente. Porque si no, f no sería una función, sería una relación. Si y es diferente a z, ya tendría, el x tendría dos imágenes, así como el 7, ¿no? En cambio, para que f sea una función, como dice acá claramente, necesariamente y z deben ser iguales. Ahí deben ser iguales. Entonces, esa es la conclusión acá. ¿Ya? Y z deben ser iguales. Ejemplo, ¿no? ¿Cómo nos puede ver un examen? Bueno, quizás algo muy simple, pero hay que entender esto también, muchachos, es la condición de unicidad. Si me dicen que f es una función y veo que en ese conjunto, ¿no? En ese conjunto de pares ordenados que aparecen, hay dos pares ordenados cuyas primeras componentes son iguales. Entonces ahí necesariamente las segundas también deben ser iguales. Es decir, n y 2 deben ser iguales. Se les compara, ¿no? N es igual a 2. ¿Ya, muchachos? Eso es lo que quiero, muchachos, que quede claro en esta parte para poder también ver, pues, ¿no? Las preguntas de la práctica que vamos a ver a continuación, ¿no? Bien, jovencitos, vamos a ver también cómo se debe relacionar cada elemento, ¿no? Cada punto de partida con un punto de llegada de acá. Vamos a ver cómo se relaciona. A eso se le llama regla de correspondencia, ¿no? Algunos dicen la fórmula, ¿no? Bueno, no hay problema, podemos decir así también, pero en matemática, muchachos, le llamamos así, ¿no? Regla de correspondencia de una función, ¿no? Formalmente le llamamos así, ¿no? ¿Qué es la regla de correspondencia? Bueno, acá nos dicen, sea f de a en b una función, tal que x, y pertenece a f, la regla de correspondencia de f es una ecuación que relaciona, ¿no? A x e y. Es decir, lo va a relacionar de una manera tal que no va a confundir su imagen, ¿no? A eso se le llama regla de correspondencia. ¿Ya, jovencitos? Bueno, ¿cómo se denota? Generalmente aparece así. Y igual a f de x. Pero acá en f de x ya aparece quizás un polinomio, quizás puede ser, ¿no? La variable x más algo, ¿no? Y eso sería el valor de y. O quizás puede ser la variable x al cuadrado, nada más. Puede ser. Por ejemplo, algo así, ¿no? Por ejemplo, yo puedo tener acá conjunto A, conjunto B, imagínense eso. Y acá tengo quizás estos elementos. El 1, tengo al 2, tengo al 3. Pongamos ahí. Si yo tengo como regla de correspondencia en esta parte a f, ¿no? A este f, a f de x, pero igual a, ¿no? Igual a x al cuadrado.
¿Ya? Acá está mi conjunto de partida, mi conjunto A. Y acá está mi conjunto de llegada, pero ese conjunto de llegada puede ser todos los reales. La pregunta es, ¿no? ¿Con quién o con qué elemento de los reales asocio al 1? ¿Con quién asocio? ¿Con cualquiera? No, ¿sí o no? ¿Con quién tendría que ser, muchachos? A ver ahí en el chat si me ayudas. ¿Con quién tendría que ser el 1, el 2, el 3? ¿Con quiénes serían? Ya, Ángel me dice al 1 con 1. Perfecto. Exacto. Al 1 tendría que ser con 1, porque estamos diciendo va a ser el cuadrado, ¿no? Al 2, ¿con quién lo asociaría? Con cualquier número. No, ahí tendría que ser con 4. Exacto, con 4, porque estoy hablando del cuadrado. Y el 9, perdón, al 3 ya, bueno, ya le di la respuesta, con 9, ¿no? Exacto, muy bien, Jimena, correcto. Entonces, ahí sería con el 9. Perfecto, ¿no? Entonces, a esto de acá se le llama regla de correspondencia, ¿no? Es un f de x igual a x cuadrado. ¿Ya bonito? Esa es la regla de correspondencia. ¿Ya? Bien, muchachos, entonces, no te olvides, acá x es una variable, ¿no? Ahí tú vas a poner los números. Y obviamente esta expresión va a tener una especie de fórmula, ¿no? Será el cuadrado de esa variable, será el cubo de esa variable, o quizás será la inversa, no lo sabemos, ¿no? O quizás la variable más algo, o la variable menos algo, ¿no? Bueno, en fin, ya tendremos que ver detalladamente también cómo se están asociando los otros elementos, ¿ya? Bien, entonces no te olvides, x es una variable independiente y el que depende de x es más bien y. Por eso a y se le llama como variable dependiente, ¿sí? Bien, muchachos, veamos por acá un ejemplo. Veamos acá un ejemplo. A ver, ¿cuál sería la regla de correspondencia de esta función f? Los voy a asociar de esta manera. Ya está. A ver, ¿cuál sería la regla de correspondencia de f, de esta función f? Porque mira, cada uno está asociado. Pero ¿por qué se asociaron con el 1 con 3? ¿Por qué se le asoció al 2 con 4? Al 3 con 5, al 4 con 6. Entonces, ¿cómo lo asocio el x con y? ¿No? ¿El y a qué es igual? ¿Quién sería la formulita? Ah, ya, muy bien, Jimena. Por ahí me dicen x más 2. Ya, Gustavo en general me dice, si tú pones acá cualquier número, acá va a ser ese número más 2. O sea, el par ordenado va a ser n, n más 2. Correcto, muy bien, Gustavo. Muy bien, muy bien. Bien, muchachos. ¿Y eso cómo me doy cuenta, no? Por ahí me dicen, profe, ¿y cómo me doy cuenta de eso, no? Ah, ya. Bueno, una forma es descomponiendo. Por ejemplo, este 3 es la imagen de f, pero evaluada en 1. Es f evaluada en x acá, ¿no? Bueno, en este caso, el 3 es igual a f evaluada en 1. Bueno, ese 3, tú lo puedes poner tu valor de la variable x, pero más 2, para que sea 3, ¿no? Esa es una opción. Bueno, ahora, pero también tiene que cumplirse lo mismo en esta parte. El 4, por ejemplo, es f evaluado en 2. Pero ese 4 también sería, pues, igual a decir el 2 más 2. El 5 es f evaluado en 3, ¿no? F de 3 es 5. Pero el 5 también es igual a decir 3 más 2. Igual puedo decir con el 6, ¿no? El 6 es igual a f evaluado en 4. Pero el 6 también es 4 más 2. Y así, en general. Entonces ya puedo decir acá, ya. Entonces este y va a ser igual a f evaluado en x. Pero ese f evaluado en x sería pues esta variable, o sea, la variable independiente, más 2. Entonces ya tendría con eso nuestra regla de correspondencia, ¿no? Esto de acá viene a ser la regla de correspondencia, muchachos. ¿Sí? Eso es lo que a veces nos piden también, pues, ¿no? Exacto. Eso es un método inductivo. Razonamiento inductivo. Ajá. Ya, por ahí, por eso es importante, muchachos, que ustedes también trabajen lo que es el razonamiento matemático, ¿no? Ahí, usando justamente su razonamiento inductivo, llegan a generalizar, pues, ¿no? La fórmula, ¿no? ¿Ya? Bien, jóvenes. Entonces, ahora, después de haber visto ya quizás las funciones, su definición, la condición de la unicidad,
y la regla de correspondencia, ya creo que podemos hablar de las funciones reales de variable real. Pasemos por acá. Función real de variable real. ¿Cuándo estamos frente a una función real de variable real? Bueno, para eso, muchachos, nuestro conjunto de partida y nuestro conjunto de llegada tienen que ser subconjuntos de los reales. Eso nos dice la definición. Así ven, f de a en b es una función real de variable real si el conjunto de partida y el conjunto de llegada son subconjuntos de los reales. Ahí estamos frente a una función real de variable real. O sea, ya no tenemos solamente conjuntos con pocos elementos. Ahora esos conjuntos de partida y de llegada ya son subconjuntos de los reales. Como por ejemplo este caso. Este acá. Este aquí es una función real de variable real. ¿Por qué? Porque mi conjunto de partida, recuerden que acá nosotros poníamos a f de a en b, decíamos, ¿verdad? Mi conjunto de partida es un intervalo. Y acá no hay, pues, pocos elementos, ¿no? Acá hay infinitos elementos. Y también tu conjunto de llegada, mira, ya son todos los reales, ¿no? Bueno, acá está nuestro dominio. Recuérdense, hablábamos del dominio. El dominio es el conjunto de partida. En cambio, el rango es un subconjunto del conjunto de llegada, ¿no? Bueno, pero esto que está aquí vendría a ser tu regla de correspondencia, porque este es el valor de y. X varía aquí y x más 1 variaría acá. Este es de acá el valor de y. Esta es tu regla de correspondencia. Entonces, de acá estamos observando dos cositas importantes. Uno, tu dominio. Y otro, tu regla de correspondencia. ¿Ya, muchachos? Ahí tenemos como dato en esa función real de breve real. ¿Ya? Esta es una manera como nos pueden decir, ¿no? Otra forma es así. Nos indican, f es una función donde está formado, pues, ¿no? Por estos elementos, x, y, que pertenecen a r al cuadrado. R cuadrado significa r por r. Y r por r significa que es como un producto cartesiano. La primera componente son todos los reales. La segunda componente también son todos los reales. A eso se refiere, ¿no? R al cuadrado. Y además dice que y es igual a x cuadrado más 2. Esta es la regla de correspondencia. Y como acá dice que x varía entre menos 2 y 5, esto ya vendría a ser tu dominio. Este es tu dominio. Así como acá más o menos te decía, x pertenece a este intervalo, entonces igual acá. La primera componente es x. Y como acá me está diciendo x está de menos 2 hasta 5, entonces este es el dominio. Ese es el dominio. Y esta es la regla de correspondencia. ¿Ya, muchachos? Bueno, en algunas preguntas te dan directamente. Por ejemplo, el caso de acá, ¿no? H es una función cuya regla de correspondencia es raíz cuadrada de 2x más 1. Y este es tu dominio. Este es tu dominio, ¿no? Ahí ya te están dando directamente ambos datos. ¿Ya? Algo importante, muchachos. Algo importante. Una función está bien definida si se conoce su dominio, esto que mencionamos aquí, aquí, ¿no? En esta parte, pero también si es que se conoce su regla de correspondencia. Ahí se dice que una función está bien definida. ¿Sí? Bien, muchachos, entonces eso también queríamos mencionarlo porque ya la siguiente clase vamos a trabajar con funciones lineales, funciones cuadráticas, y ahí nos van a dar su regla de correspondencia, nos van a dar también su dominio, ¿no? O si no te dan el dominio, te dirán quizás, ¿no? Calcule su dominio, ¿no? Calcule su rango, te dirán. Bueno, pero hoy también íbamos a ver un poco de ello, y ya la siguiente semana lo haremos, pues, ¿no? Gráficamente, ¿ya? Entonces hoy día lo vamos a trabajar de manera algebraica. Empecemos por acá. ¿Cómo se calcula el dominio y el rango de una función? En el caso inicial que pusimos, el conjunto de partida y el conjunto de llegada, era fácil, ¿no? Era muy fácil. Pero cuando son funciones reales de variable real, ya es un poco tedioso, un poquito complicado buscar ahí esos elementos. En tal caso, muchachos, tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Algo importante por acá.
Si tenemos solo la regla de correspondencia, imagínense que no me hubieran dado esta parte, ¿no? O acá también no me hubieran dado esta parte, o en este otro ejemplo también no me hubieran dado esta parte. Para calcular su dominio, si solamente te dan su regla de correspondencia, para calcular su dominio de una función, lo que se hace es buscar el conjunto de valores admisibles. ¿De acuerdo, muchachos? ¿Ya? Claro, en algunos problemas, como hemos visto acá, te van a dar. Es suficiente ver el conjunto de partida, ¿no? O bien también las condiciones que nos van a poner para la primera componente, o también como acá ya te dan directamente, ¿no? ¿Ya? Pero, ¿qué pasa si solamente me dan la regla de correspondencia? ¿Cómo busco el dominio? El dominio, muchachos, simplemente vendría a ser exactamente igual al conjunto de valores admisibles de la expresión, o sea, de la regla de correspondencia. Y ahí hay varios casos que tener en cuenta. ¿Ya, jovencitos? Entonces, mencionemos por acá para poder también ya trabajar en adelante, ¿no? Cómo se calcula el dominio y luego a partir de eso también el rango. ¿Ya? Cálculo del dominio. Es el conjunto formado por todos los valores reales de X, tal que la función resulte real. Es decir, tú tienes que buscar todos los valores de X para que tu expresión, llamada regla de correspondencia, también pertenezca a los reales. ¿Sí? Bueno, ahí tenemos algunos casos que analizar. Por ejemplo, uno, cuando tú tienes una expresión irracional, como vemos acá, pero particularmente cuando el índice es par, para calcular el dominio, tienes que garantizar que tu radicando sea mayor o igual que cero. Y de ahí sale ya los valores de X. Y si es una fracción, como vemos acá, para que esto pertenezca a los reales, es necesario que Q, que está en el denominador, sea diferente de cero, porque si no, no existiría. Entonces, a partir de ahí, se busca también qué valores serían, digamos así, ¿no? Los que garanticen la existencia de esta expresión. Entonces, de ahí sale el dominio también. ¿Ya, muchachos? Bueno, eso para tener en cuenta respecto al dominio. Y para el cálculo del rango, muchachos, para el cálculo del rango, lo que tenemos que hacer es buscar todos los valores de Y, o mejor dicho, de f de x. Y esto, pues, como dice acá, generalmente se obtiene a partir del dominio. ¿Sí? Bien, muchachos, entonces ahí tenemos las dos ideas para determinar tanto el dominio, ¿no? Como acá decíamos, si son expresiones irracionales de índice par, hay que hacer que el radicando sea mayor que cero. Si es una expresión fraccionaria, hay que hacer que el denominador sea diferente de cero. De ahí sacamos el dominio. Y para el rango, simplemente tenemos que buscar los valores de f de x, o también llamada y eso se hace pues a partir del dominio. ¿Sí? Bien, jovencitos. Bueno, por acá tenemos un pequeñito ejemplo, espero que le ayude bastante para la práctica. Acá no dice, no, hay el rango de esta función real de variable real. Bueno, tienes suerte que acá te dan la variación de x. La variación de x, o sea, este intervalo, viene a ser el dominio. Todo esto que está acá viene a ser el dominio. El dominio de la función g, ¿no? Dominio de la función g. ¿De acuerdo? Claro, exacto, pero ahora acá te están pidiendo el rango. Profe, ¿y qué pasa si no me hubieran dado esto, no? No me daban nada de esto. Bueno, en ese caso, fíjate, la expresión que tú tienes es un polinomio. Y en los polinomios tú puedes evaluar cualquier número. Y la expresión siempre va a existir. Si tú en X reemplazas, por ejemplo, el 1, efectúas todo, el resultado va a ser un real. Si tú reemplazas el 2, el 3, el 4, igual, siempre va a ser un real. Reemplazo negativo, reemplazo cero también, siempre va a ser un real. Entonces, ahí, cuando tienes un polinomio, se dice que sus dominios son todos los reales. Pero en esta oportunidad, ya nos dieron el dominio.
¿no? Es una porción de toda la recta numérica real. El dominio es el intervalo abierto en -1 hasta 6 cerrado. Ese es el dominio. Entonces, como acá te dice, determina el rango o hay el rango, ese rango, muchachos, se va a calcular a partir de este conjunto, a partir del dominio. Hay que darle forma nada más, ¿no? Es algo así como en el tema de desigualdades. ¿Te acuerdas? Ah, ya. Si no te dieran el dominio, como te digo, tienes que conocer qué expresión tienes. Por ejemplo, ahorita tú tienes un polinomio. De todos los polinomios, eso también puedes apuntarlo. De todos los polinomios, su dominio son todos los reales. Si el polinomio es lineal, si el polinomio es cuadrático, si el polinomio es cúbico o de cuarto grado, de quinto, de grado n, no importa, su dominio son todos los reales. Salvo el problema te diga, trabaja con este intervalo. Acá ya tendrías este problema tiene su dominio. Te están dando solamente una parte de todos los reales. Y a partir de eso tienes que buscar el rango. ¿Sí? Entonces, muchachos, acá la tarea está, pues, buscar dónde varía esta expresión. Y para ello se trabaja tal igual como lo hemos hecho en el tema de desigualdades. Por ejemplo, como sé que x pertenece, ponemos este lado, como sé que x pertenece a ese intervalo, es decir, x es mayor que -1, pero menor o igual que 6, voy a darle esta forma. Primero, mira, tienes que restarle 4 para que tengas x menos 4. Le resta 4. Así te quedaría, ¿no? -5, la relación no va a cambiar. X menos 4, no cambia esta relación. Acá tendrías 10. 10, pronto, menos 4, 2 tendrías. Estoy sumando. Ahí tendrías 2. ¿Ya? Ahora tengo que elevarle al cuadrado. Tengo que elevar al cuadrado. Exacto. Y si le elevas al cuadrado, miren, porque acá te dice, bueno, x menos 4 al cuadrado. Como acá tú tienes un negativo y un positivo, recuerda esa propiedad. Claro, va a ser desde 0, ¿no? Cuando tú elevas al cuadrado, desde 0, la relación es mayor o igual que 0. Acá sería x menos 4, pero al cuadrado. Acá tendrías que tener menor que 25, porque el máximo de estos dos, cuando están al cuadrado, son 25 y 4. Pero el máximo se pone acá. El máximo es 25. Y como es esta relación ¿no? que se acercaba a él, entonces ahí sería pues menor que 25. Y finalmente le sumas el 5, ¿no? Si tú le sumas 5 a todos, ahí también la relación no cambia. Acá tendría 5, es la relación menor o igual, x menos 4 al cuadrado más 5, y acá sería menor que 30. Acá ya tienes la función g. Como esta es la función g, es como el f de x, o como el h de x, eso ya sería el y en otras palabras, ¿no? Entonces ya tengo ya el rango. El rango de la función g, porque la aparición de y es el rango. Como este es el y, entonces ya tengo el rango. El rango de la función g sería de 5 cerrado hasta 3 abierto. Entonces ese sería nuestro intervalo. ¿Ya, muchachos? Entonces ahí ya tenemos la respuesta a esa pregunta. Bien, muchachos, entonces hasta acá está nuestra parte teórica. Quizás tienen alguna consulta para poder también apoyarles en esta parte, ¿no? Profe, ¿qué hubiera pasado? Muy bien. Profe, ¿qué hubiera pasado si no me daban el dominio, no? Ya, claro. Supongamos que esto no te hubiera dado. En ese caso, tú hubieras trabajado así, ¿no? Como este es un polinomio, x pertenece, ya te dije, a los reales. O sea, su dominio de la función es todo R. El dominio de esa función g, porque g es un polinomio, sería todos los reales. ¿De acuerdo? Y como x pertenece a los reales, x menos 4 también pertenece a los reales. Todo este paréntesis. Pero tú sabes que un número real al cuadrado es mayor o igual a 0, ¿sí? ¿Ya? Me falta poner la igualdad nada más, pero le estoy mencionando, ¿sí? ¿Ya? Exacto. X menos 4 es mayor o igual que 0. Lo voy a poner por acá. Mayor, igual.
mayor o igual, ¿ya? Mayor o igual a 0. Mayor o igual a 0, exacto. Ya, pero ahora, si tú le sumas 5, a ambos lados tendrías x menos 4 al cuadrado más 5. Ahí ya sería mayor o igual, le puse mal, igual, pero ya a 5, porque está sumando 5 a ambos lados. Entonces, eso significa que tu rango, ¿no? El rango sería, como ya tienes acá tienes todo tu polinomio, o toda la regla de correspondencia, ¿no? La regla de correspondencia dice y. Entonces, como ya sabes dónde varía eso, entonces ya sería, pues, el rango de G sería cerrado en 5, porque es mayor o igual a 5, hasta el más infinito, ¿no? Hasta el más infinito. Así sería tu respuesta. Así sería tu rango si es que, ojo, no te hubieran dado el dominio. Claro, ahí también se trabaja como tema de desigualdades. ¿Ya? Bien, muchachos. Bueno, en realidad no hay más complicado porque todo esto es trabajo con propiedades de la desigualdad. No hay más complicado, muchachos. ¿Ya? Bien, jovencitos. Entonces, vamos a pasar a nuestra práctica. Voy a activar nuestra práctica, jovencitos. Muy bien, entonces, a ver, esperamos unos segunditos. Voy a actualizarlo. Ah, ya. Por acá vemos los resultados. Ahí se actualiza solo. Ahí está. Esto, muchachos, es el resultado de esta semana, ¿no? De la semana 13, también correspondiente al aula 024, ¿no? Bueno, ahí está muy bien, muchachos, ¿no? Los porcentajes, más del 50%, excepción en la pregunta 6, ¿no? Bueno, en tal caso ahí también nos concentraríamos con un poquito más de tiempo, pero de todas maneras también las otras preguntas lo vamos a compartir también para que puedan tomarle una foto por lo menos, ¿ya? Bien, muchachos. Ah, sí, no se preocupen, muchachos. Por ahí quizás uno falta entregar, pero no creo que cambie mucho el porcentaje. A ver, ahí está, vamos a actualizarlo y a ver, vemos nuevamente. Ahí está, ¿eh? Está igual, ¿no? Casi está por ahí. Lo mismo, ¿eh? La pregunta 6 sigue con el porcentaje bajo, ¿no? Bien, jóvenes, entonces vamos a pasar a la parte también, pues, ¿no? Del desarrollo de las preguntas. Para ello también, pues, acá veremos, ¿no? En la pregunta 6, ¿cuál ha sido la dificultad, ¿no? Bueno, en la primera pregunta, la mayoría estuvo muy bien, muchachos, qué bueno. Ahí principalmente te decía, pues, ¿no? Que determines cuál de estas proposiciones eran correctas, ¿no? De las 3 que tenías. Bueno, en la primera, claro, viendo siempre estos conjuntos que tenemos, la primera dice que f es una función y g no es función, decía, ¿no? Claro, recordando lo que hemos visto en la definición, por ejemplo, acá en f, notamos que cada elemento del conjunto de partida le está correspondiendo a un solo elemento del conjunto de llegada, ¿no? Entonces, eso implica que f es una función. Eso es correcto. Pero acá en G, viendo este otro conjunto, notamos que en G el número 5 está correspondiéndose con dos puntos en este conjunto de llegada. Entonces, G no sería función, ¿no? Entonces, es verdadero, entonces, el primer enunciado, ¿no? El primer enunciado sería verdadero. Entonces, ahí tenemos los dos enunciados, ¿no? Bien, el primer enunciado entonces es verdadero. El segundo enunciado dice F es un conjunto que está formado por pares ordenados y acá tenemos la regla de correspondencia. Y si los elementos que están en el primer conjunto son 2, 3, 4 y 5, quizás no están ordenados, pero no hay problema, ¿no? No hay problema. La idea es ver si cumple o no esta condición. Por ejemplo, si X fuera 3, si fuera 3 por 2, te saldría 6, menos 1 es 5, ¿no? Está muy bien, está correspondiendo. Si analizamos así cada uno de ellos,
vamos a notar pues que sí está guardando relación ahí. Entonces ahí también, graficando incluso, vamos a notar que cumple todo eso, muchachos, ¿no? Cumple todo eso. A ver, Mati. Se ha puesto a cantar el pequeñín. Ya, muy bien. Bien, muchachos, entonces ahí, si evaluamos, bueno, como decíamos, F en 5, F en 2, F en 4, sí cumple todo eso, ¿no? Entonces, por eso, el primer enunciado, incluso cuando tú evalúes cualquier valor X que esté por acá, esa imagen de Y va a ser, pues, el doble de X menos 1, ¿no? Porque eso es lo que notamos acá. El doble de la variable independiente, pero menos 1. Entonces, eso se tiene acá. Entonces, eso es cierto lo que dice acá, ¿no? Entonces, eso también sería verdadero. ¿Ya? Y el tercero que tenemos, donde dice que el dominio está formado por estos elementos y el rango está formado por estos elementos. Pero ahí te está hablando de la función f, ¿no? Entonces, ahí también es cierto, porque fíjense bien, los elementos, tanto de conjunto de llegada y conjunto de llegada, los que están participando ahí, ¿no? En esa relación de pares ordenados, ¿no? Entonces ahí también podríamos decir, pues, del diagrama, el dominio está formado por esos elementos y son iguales, ¿no? Y el rango también están formados por esos elementos. Y es cierto. Entonces ahí también el tercer enunciado es verdadero. Entonces ahí la clave era simplemente la letra D, ¿no? Eso era todo en la pregunta 1. Muchachos, entonces ya tenemos ahí la pregunta 1, creo que sin muchas dificultades quizás en esta parte, ¿no? Bien, jóvenes. A ver, pasando al problema número 2. Pasando al problema número 2. Ya, ahora sí, muy bien. Ahí en la pregunta 2 te dice, dadas las funciones, tenemos dos funciones, la función f y la función g, te dice, determine el dominio respectivo. Bueno, en la parte teórica vimos que cuando hay expresiones irracionales con índices pares, los radicandos tenían que ser mayores o iguales que 0, ¿no? Entonces, recordemos pues esa parte, ¿no? Entonces, en esta función f, necesariamente cada radicando tiene que ser mayor o igual que 0. Cada radicando. Entonces, 2x menos 6 y 5 menos x, ambos, ¿no? Hay que ponerles así. De ahí hay que despejar x. Del primero tendríamos 2x mayor que 6. Y de acá ya a menos x pasando de acá tendrías menor o igual que 5. Pero acá todavía se puede sacar mitad, mitad. Y llegarías a esta última parte, ¿no? Para x mayor que 3. Pero también se sabe que es menor o igual que 5. Con eso, muchachos, ya tenías el dominio de f. En ese caso sería desde 3 hasta 5, ¿no? Porque dice mayor que 3, pero menor o igual que 5. Entonces, el dominio de f sería ese intervalo. ¿Ya? Y en el caso de g, como acá tenías una fracción, para garantizar su existencia, solamente su denominador tenía que ser diferente a 0, ¿no? Recordemos también esta parte, ¿no? Ahí b tiene que ser diferente a 0. ¿Ya? Entonces, en la función g, para que esto exista, el x menos 5 se indica diferente a 0. De ahí x sería diferente a 5, que es lo que implica que su dominio serían todos los reales, pero menos este número. Entonces, así sería nuestro dominio. Entonces, la letra C era la clave, ¿no? Esa era la respuesta. Sí, ahí en la pregunta 2 no hubo tampoco mayor dificultad, ¿no? Bien. Bien, muchachos. Ahora sí, pasamos al problema número
Número 3. Ahí tampoco creo que no hubo mayores dificultades. Ahí en las estadísticas se vio, muchachos. Era una de las preguntas más altas, creo. Y ahí, básicamente, te mencionaba, pues, acerca de la temperatura para un niño, ¿no? Decía, la temperatura de un niño puede ser modelado por una función T en grados centígrados, decía, ¿no? Con respecto a la hora, hasta mediodía, mediante la siguiente función, ¿no? Es decir, durante la mañana o la madrugada, digamos así, desde las 0 horas hasta las 5 horas, con esta forma se podía modelar la temperatura de un niño, ¿no? Luego, a partir de las 5 de la mañana en adelante hasta las 7 de la mañana se podía modelar mediante esta expresión. Pero de 7 en adelante hasta mediodía ya se puede modelar de esta manera. Eso nos dice el problema, ¿no? Bueno, los especialistas hacen uso de esa fórmula para conocer su temperatura, pues, ¿no? De los niños, ¿no? A cierta hora, ¿sí? Ahora, según el cuadro, el niño puede estar, pues, ¿no? En una hipertermia, si es que pasa, pues, ¿no? De 41 a más, ¿no? O puede estar con fiebre alta, o fiebre, dice en este intervalo, o normal, o también puede tener una hipotermia, ¿no? Si tiene 35 grados o menos, ¿no? Entonces, para ello, muchachos, el problema también nos está pidiendo, pues, ¿no? Ver en las horas, ya sea en la mañana o en la madrugada, ¿no? Casi ya cuando el sol ya está dando sus primeros rayos, o incluso ya en el día, ¿no? Cuando ya estamos con pleno sol, ¿no? ¿Qué está pasando con ese niño, ¿no? Eso nos está pidiendo. Entonces, analizando en cada intervalo, muchachos, primer caso, cuando t está entre 0 a 5. Bueno, sabemos que ahí t varía de 0 a 5. Hay que darle esta forma. Primero, hay que dividir entre 10 para que sea t entre 10, ¿no? Primero entre 10. Quedaría de esta forma. Bueno, este acá, simplificando, saldría un medio, ¿no? Claro, quinta arriba, un medio. Pero luego, a este t sobre 10 hay que sumarle 36. Si le sumamos 36, tendríamos toda esta expresión. Entonces, ahí nos daríamos cuenta que su temperatura varía desde 36 hasta 36,5, porque este es un medio, o 0,5 también, ¿no? Ahí lo ponemos. Este de acá es nuestra función que reemplaza en este caso a t, ¿no? Pero acá sería ya 36,5 grados, estamos hablando acá, ¿no? Entonces, el niño en ese horario de la madrugada está, pues, digamos, con una temperatura normal, ¿no? Eso es lo que podemos decir ahí. Está en una temperatura normal, en ese horario. Entonces, ahí ya tenemos esa respuesta, ¿no? Ahora, en el momento que ya quizás el sol está dando sus primeros rayitos, diremos, ¿no? De 5 a 7, se hace lo mismo. Se le da esta forma. Primero le tienes que escribir entre 7 y luego sumarle 36 también, ¿no? Le sumas 36. Y ahí ya varía, pues, desde, este acá sería aproximadamente 0,7 aproximadamente, ¿no? Y el de acá, bueno, acá ya es 37, ¿no? Si le sumamos esto sería, pues, 36,7 o 71, por ahí más o menos. Y por acá ya tendrías a 37. Entonces, si analizamos dónde está el niño, en qué temperatura está, diríamos está pues con cierta fiebre. No, ¿verdad? Todavía, porque la fiebre es de 37,5 en adelante. Entonces también sigue en temperatura normal. Entonces en ese horario el niño está también con temperatura normal. Y por último muchachos, cuando ya estamos en este horario de 7 a 12, ahí también si le dividimos entre 100, o en este caso entre menos 100 para que la relación también cambie, y luego le sumamos 38, ¿no? Le sumamos 38. Entonces ahí nos damos cuenta que esa expresión va a variar entre 37,88 y 37,93, ¿no? Entonces ahí ya podríamos decir que la temperatura del niño está pues en fiebre, ¿no? Presenta fiebre porque está dentro de este intervalo.
Entonces ahí ya, pues, en ese horario, de 7 a más, el niño presenta fiebre, ¿no? Entonces, viendo esos 3 datos, muchachos, diríamos, bueno, nuestra clave es la letra C. Esa era la respuesta ahí en esa pregunta, ¿no? Bueno, ahí no hubo dificultades, muchachos, qué bueno. Entonces, pasamos al siguiente problema, ¿no? Pregunta número 4. Bien. Allá, a ver, por acá creo que hay una consulta. Allá, perfecto, muchachos, muy bien. Sí, perfecto, han hecho bien ahí la pregunta. Ahora, en el problema 4, te hablaba básicamente de buscar una regla de correspondencia, ¿no? Para, digamos, el precio de los calzados, ¿no? Ahí decía, pues un fabricante de calzados venderá 50 pares de zapatos si su precio es a 60 soles, ¿no? Cada par. Pero venderá 80 pares si el precio es a 45 soles. Luego decía, determinen la función de la demanda Q si se sabe que es una función lineal. Y eso depende del precio, decía, ¿no? Entonces, ahí, muchachos, bueno, si es una función lineal, debería tener la forma, pues, ¿no? De un polinomio lineal. Entonces, en esa parte era cuestión de trabajar con una función que depende del precio, pero ya sería, pues, A por P más B, donde A y B son constantes y P es la variable. Esta es la función lineal. ¿Sí? Bueno, para calcular A y B, tenías que ir evaluándolo, 50 y 80, ¿no? Eso, claro. Cuando es 50, bueno, en este caso su precio sería, pues, ¿no? 60 soles, dice, ¿no? Para que sean 50 pares, ¿no? 60 soles cada par de zapatos, ¿no? Y igual para el otro, ¿no? Para que sean 80, tendría que ser 45. Entonces, se va evaluando eso, ¿ya? Entonces, acá, muchachos, ponemos ello, ¿no? Se venderá 50 pares si su precio es 60 soles. Entonces, en P le pongo 60 y todo eso lo igualo a 50. Ahí está, ¿no? Bueno, hay que reemplazar, pero hay que reemplazar en P de 60. Sería 60A más B igual a 50. Eso tendríamos. Bueno, esta es una primera ecuación, pero tiene dos variables. Ahora, si hacemos lo mismo con el otro dato, se va a vender 80 pares y su precio está a 45 soles. Entonces ahí también sería P evaluado en 45, Q evaluado en 45, pero igual a 80, ¿no? Es lo que tendríamos acá. Bueno, si reemplazamos en P45, tendríamos 45 veces A más B, igual a 80. Ya, ahora, acá tengo otra ecuación que tiene dos incógnitas, y son las mismas que están acá. Ahí, para calcular A, puedo restarlos, para que B se cancele. Cuando lo resto, B se cancela, quedaría 15 veces A, pero igual a menos 30. Sacando de 15 a ambos lados, A valdría menos 2, y si A vale menos 2, lo reemplazo acá, tendría menos 90. Y si lo paso al otro lado, saldría más 90. Con 80 serían 170. Entonces B sería 170. Bueno, si estos dos valores los reemplazo en la función que acá tenemos, ya tendríamos ya nuestra demanda en términos del precio, ¿no? Entonces, así quedaría la demanda en términos del precio. Ahora, como esto no aparece en la clave, la idea es quizás factorizarlo, ¿no? Bueno, eso ya tenemos que poner en la alternativa D. Esa era tu respuesta, ¿sí? Eso en el caso de la pregunta 4, ¿no? Bien, muchachos, bueno, ahí también muchos de ustedes han llegado a la respuesta correcta. Qué bueno, muchachos. Entonces pasamos al problema número 5. Bueno, en la pregunta 5 nos dice, ¿no? Se sabe que para un precio de 100 soles de un cierto artículo, la cantidad demandada era de 500, pero la cantidad ofertada es de 300, ¿no? Para el precio de 200 soles se llega al equilibrio, siendo la cantidad de 400 artículos. Determinen las funciones lineales que representen la cantidad de oferta y la demanda en función del precio. Es algo parecido a lo anterior, ¿no? Es algo parecido a lo anterior. Tú tienes que buscar tus reglas de correspondencia. ¿Ya, muchachos? Entonces ahí vamos a identificar primero nuestros datos, ¿no? Cantidad demandada, ¿no? Cantidad ofertada, te hablaba, ¿no? Así te dice ahí. Eso hay que identificarlo. La cantidad demandada. ¿Vale? Podemos poner un nombre, QD le podríamos decir para
abreviar cantidad demandada, pero también te habla de la cantidad ofertada, ¿no? Por acá te habla de eso. Pero acá también está, acá está, cantidad ofertada, ¿no? Bueno, la cantidad demandada le vamos a llamar QD, ¿sí? QD. Y la cantidad ofertada le vamos a llamar QO, ¿ya? Y al precio que por ahí también te mencionan le llamaremos simplemente P, precio del artículo, ¿ya? Que ahí nos enuncia, ¿no? Y acá la ponemos. Acá está. Precio, ¿no? Ahí te habla el precio, ¿ya? Bien, ahí está entonces, porque ambos son funciones lineales, dice, ¿no? Ya, muy bien, muchacho. Entonces, acá te dice, ¿ah? Acá te dice, sí. Por eso lo pongo así como función lineal, ¿no? Determine las funciones lineales que representen a la cantidad ofertada y a la cantidad demandada en función del precio, ¿no? En función del precio. Ahora, no necesariamente tienen que tener los mismos coeficientes, pues, ¿no? Por eso le pongo AB y acá le pongo MN, ¿ya? Ahora, para el primer caso, ¿no? Cuando el precio es 100 soles. Cuando el precio es 100 soles, P100, acá también P100, ¿no? Lo reemplazamos. Quedaría así. Así nos quedaría. QD debe ser 500, en el primer caso, ¿no? En el primer caso. Y en el segundo debe ser 300, nos dice. Bueno, hay que reemplazarlo, pero QD es A por 100 más B, o 100 veces A, si es necesario. Acá igual, 100 veces M más N, pero ya sería igual a 300. Entonces tendríamos estas dos ecuaciones. Ahí tenemos esas dos ecuaciones, ¿ya? Eso por un lado. Pero también, ojo, nos habla del precio. Cuando es 200, la cantidad demandada es igual a la cantidad ofertada, dice. Y eso vale 400, dice acá, ¿no? Para el precio de 200 soles se llega al equilibrio, dice, bueno, siendo la cantidad de 400 artículos. Allá, entonces ahí también importante. Cuando el precio es 200 soles, tanto la cantidad demandada como la cantidad ofertada son iguales, porque están en equilibrio, dice. Bueno, entonces ahí cantidad demandada y cantidad ofertada son iguales, 400 cada uno. Pero ahí le voy a reemplazar también en P 200 soles. Acá también, ¿no? Bueno, ya tenemos estas otras dos ecuaciones. Para calcular A, B, M y N, procedemos tal igual como lo hemos hecho en el problema anterior. Por ejemplo, acá podemos restar hacia abajo para eliminar a B. Y acá también podemos restar hacia abajo para cancelar N. ¿Ya? Entonces hacemos esas operaciones. Si acá restamos hacia abajo, te va a quedar menos 100 veces A igual a 100. Y acá te va a quedar menos 100 veces M igual a menos 100. ¿No? Te quedarían esas dos ecuaciones. De acá ya puedo saber que A va a ser menos 1 y de acá M va a ser igual a 1. Y a partir de ellos puedo calcular B. Y acá puedo calcular N. ¿No? Si A vale menos 1, lo reemplazo acá, saldría menos 200. Paso al otro lado, B valdría 600. Si en M reemplazo 1, tendría 200. Si llevo al otro lado, entonces N también valdría 200. Entonces tendría B 600 y N 200. Como ya tenemos A y B, y acá M y N, ya podemos formar las dos ecuaciones, ¿no? Tanto la cantidad demandada como la cantidad ofertada. Entonces ahí ya tenemos las dos funciones lineales que el problema nos pedía, ¿no? Entonces ahí ya tu clave era la letra D. Esa era la respuesta. ¿Sí? Parecido a lo anterior, ¿no? Parecido. ¿Ya? Es parecido nada más. Cuestión de darle valores a P y también cuestión de darle valores en esta parte nuevamente a P porque te hablan de 100 y de 200 soles, ¿no? Eso es lo que te decía ahí. ¿Sí? Bien, muchachos. Entonces ahí también a ver si le tomamos una fotito y pasamos al problema 6, donde hubo ciertas dificultades, ¿no? Hubo ciertas dificultades. Muy bien, ahora sí, pasamos a la pregunta número 6. Ya, en la pregunta 5, ojo, mira, recuerda que acá te dice, determine la función lineal. Ahí me están pidiendo que, Ángel me pide que, ¿por qué lo igualo con lineales, no? Acá al final dice, determine la función lineal, tanto la cantidad ofertada y la demandada. Cantidad demandada, cantidad ofertada. Ambos son lineales. Como ambos dependen del precio, le pongo A por P más B. Y acá le pongo M por P más N.
Y ya es cuestión de reemplazar luego en P, 100 y 200. Y eso es igualarlos, como dice acá, pues, ¿no? Tanto a 500 y 300 respectivamente. Y en la última, ambos le igualo a 400 porque dice que están en equilibrio, dice. Bueno, para 200 soles, los precios están en este caso, al precio de 200 se llega a un equilibrio, te decía. Por eso le igualo a 400 ahí. Igual como en el caso anterior, ya restándole sale el valor de A y reemplazando A y M también sale B y N, ¿no? Ya se forman con eso las dos ecuaciones. ¿Está bien, Ángelo? Ángel Camilo, ¿no? Ya, está muy bien, Ángel. Correcto. Ahora sí pasamos entonces a las 6. Bien, ahí en las 6 es donde quizás más dificultades hemos tenido. Bueno, ahí te habla acerca de una piscina. Una piscina lanza una promoción que por 20 soles de pago pueden usar la piscina por 3 horas, dice, ¿no? Pero luego a partir de ese momento, por cada media hora que pasen, te cobran 5 soles más. O sea, si te quedas 3 horas y media, por ejemplo, tendrás que pagar 25 soles. Si te quedas otra media hora más, ya pagarás 30 soles. Y así, determinen la función que determine el cobro total para T horas, te decía. Entonces ahí, muchachos, hay que entender primero que tu costo en las 3 primeras horas va a ser 20 soles. Pero como tú no sabes cuánto tiempo te vas a quedar, imagínate que tú te vas a quedar T horas, ¿no? Entonces ahí tu costo será F de variable T, ¿no? Para T horas. Ya vas a ponerle por acá. Este es tu costo total, porque depende de tus horas que tú te vas a quedar, ¿no? En la piscina. Cuando tú te quedas desde el momento 0, minuto 0, hasta las 3 horas, tú pagas solamente 20 soles. Ese es tu único pago. ¿De acuerdo? Pero de 3 horas en adelante, o sea, cada media hora te cobran 5 soles más. Eso te dice el problema. ¿Ya? Acá lo vamos a anotar. Ahí lo anotamos. El cobro es de 5 soles por cada media hora que te pases en adelante, ¿no? Exceso, pero a las 3 horas, ¿no? Bueno, entonces, si te cobran 5 soles por media hora, entonces, por la hora, ¿cuánto te cobraría, no? Eso puede ser una pregunta, ¿no? Bueno, si por media hora me cobran 5, entonces por una hora me cobran 10 soles, ¿sí o no? Entonces, voy a trabajar acá en función a horas, ya que acá también se hablaba de horas, ¿no? Entonces, diré, entonces, me cobran 10 soles por cada hora de exceso, ¿no? A las 3 horas establecidas. Entonces, en este caso, ¿cuántos han sido las horas en exceso? Eso tengo que preguntarme. ¿De acuerdo? Bueno, ahí puedo decir, ¿no? Cuando T sea mayor que 3, el exceso a las 3 horas sería, pues, por ejemplo, supongamos que tú te pasas 4 horas en la piscina. El exceso a las 3 horas sería 1, ¿no? Es 4 menos 3. Bueno, en este caso tú vas a pasarte T horas, estamos diciendo. Entonces el exceso sería T menos 3, ¿no? Eso es lo que va a llevarnos en esta parte en el exceso, ¿ya? Y eso lo vamos a ver ahorita, pero hagámoslo paso a paso, método inductivo. Si tu tiempo es 4 horas, el exceso a 3 es 1 hora, ¿no? ¿Cómo se saca eso? 4 menos 3. Si tu tiempo fuera 5 horas, el exceso a esas 3 horas es 2. ¿Cómo saco estas 2 horas? 5, las horas que estuve en la piscina, menos las horas que estaba en el documento, no sé, en el tratado al inicio, ¿no? Sería 5 menos 3, ¿no? Son las 2 horas de exceso. Si hubieras pasado 6 horas, entonces el exceso sería 3 horas, o sea, 6 menos 3. Entonces, en general, cuando tú te pases T horas, el exceso sería pues T menos 3. Entonces, eso puedo decir acá. El exceso es T menos 3. ¿Sí? Bien, entonces, muchachos, ¿cuánto me van a cobrar? Bueno, por cada hora me cobran 10 soles. Y como yo voy a tener un exceso de T menos 3 horas, entonces lo que me van a cobrar en total va a ser 10 multiplicado por T menos 3. Eso sería lo que me tienen que cobrar adicionalmente a los 20 soles que yo pago temprano, ¿no? Entonces, mi costo total en soles sería pues los 20 soles más lo que adicionalmente voy a cobrar. Voy a pagar 10 soles por exceso de horas que tengo.
Entonces, esto de acá sería la función. Bueno, pero ojo, esta función es una función que va a tener dos partes. Una primera parte es cuando t está entre 0 y 3, y la otra sería de 3 en adelante. Hay dos partes en la función, ¿no? Esta es la primera parte y esta es la segunda parte. Siempre se mencionan ambas. Siempre se mencionan ambas. Claro, porque no todos van a, digamos, pasarse quizás las 3 horas, ¿no? Entonces, para eso su tarifa sería 20 nada más. Pero sí, para aquel que se pase las 3 horas, su tarifa sería esto. Esa sería la tarifa ya planteada. ¿Sí? Claro, ahí la clave, ahí la clave viene a ser la letra D. Esa es la respuesta. ¿Ya? Ah, ya, sale otra clave. Ah, bueno, ahí puede ser el detalle entonces, ¿ah? Bueno, yo le estoy considerando la letra D, muchachos. Si acaso también ahí vamos a ver con... Ah, ya, Adrián, perfecto. Vamos a indicarlo eso, ¿sí? No te preocupes. Bien, entonces está muy bien, ¿no? Están muy bien entonces, jovencitos. Yo pensé que las 6 no lo habían entendido. Bien, muchachos. Entonces hay que tomarle foto y pasamos a las 7. Pasamos a las 7, muchachos. Pasamos a las 7, a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Ahora sí, pregunta 7. En la pregunta 7 dice, se tiene un terreno rectangular cuyo perímetro es 100 metros. Calcule la función que representa el área en términos de su ancho y su rango, también dice, ¿no? Están pidiendo, aparte de calcular la regla de correspondencia, también su rango de esa función. Bueno, imagínense que esto sea el terreno, pues, ¿no? Terreno rectangular. Su perímetro va a estar en función de sus lados, ¿no? De estos dos lados, X y este acá puede ser Y. Su perímetro sería 2 veces X más 2 veces Y, ¿no? Según el problema dice que acá es 100. Voy a igualarlo a 100 entonces. Aunque puedo simplificar también, ¿no? X más Y sería igual a 50. Por lo tanto, Y sería igual a 50 menos X, ¿no? Eso es la relación que puedo tener acá. Ahora, como nosotros sabemos cómo se calcula el área de un rectángulo, recuerda que el área de un rectángulo es el ancho por el largo, o sea, X por Y. Ese es el área, ¿no? Ahora, sabemos cuánto vale Y ya. Vamos a reemplazarle acá. Lo reemplazamos nomás. En vez de Y pongo esto. Y si usted lo distribuye, le va a salir 50X menos X cuadrado. Esta de acá sería lo que nos está pidiendo el problema. Calcule la función que representa el área en términos de su ancho, dice. Este es su ancho. Entonces ya tengo acá el área en función de su ancho. ¿De acuerdo? Ahora, muchachos, hay un detalle importante acá. Recuerden que X y Y son positivos, ¿no? Ahora, si X y Y son positivos, entonces este 50 menos X tiene que ser positivo, porque dice que Y tiene que ser positivo. Vamos a anotarlo por acá. A partir de esto, puedo saber dónde varía X. Como X tiene que ser positivo, pero si acá también al menos X lo paso a este lado, puedo saber que X va a estar entre 50 y 0. Esa sería la variación de X. Esto, muchachos, vendría a ser el dominio de la función. Claro, esto vendría a ser el dominio de la función. Y como esta es la regla de correspondencia, lo que vamos a hacer ahora es calcular el rango a partir de estos dos datos. ¿Ya? A partir de su dominio también. Recuérdate, pues eso lo vimos en la parte teórica, ¿no? Lo anoto por acá. Para hallar el rango de una función cuadrática que está acá, se debe completar cuadrados, pero también se hará pues a partir de su dominio, ¿no? Para calcular su rango. Vamos a completar cuadrados primero en esta función. Traemos a este lado. Bueno, cuando uno completa cuadrados, siempre tiene que tener en cuenta que el polinomio debe ser mónico, ¿no? Entonces, voy a factorizar primero el menos, signo menos, y luego ya le completo cuadrados. ¿Qué me falta para completar cuadrados? Bueno, lo que me falta es el cuadrado de la mitad de este número. Bueno, su mitad es de 50 es 25. Y su cuadrado sería 625. Entonces le voy a agregar, después de sacarle su mitad y luego elevar al cuadrado, le voy a agregar 625. Pero también le tengo que restar para que no se altere. Ya los tres primeros términos formarían un trinomio cuadrado perfecto. Ese trinomio cuadrado perfecto vendría a ser x menos 2 al cuadrado. Pero hay que restarle este x, ¿no? Quedaría así.
Ahora, si deseas, también puedes distribuir este menos a cada término. Te quedaría positivo 625. Y está. Este de acá es la otra regla de correspondencia. Es lo mismo. Son lo mismo. Bueno, este de acá quizás es un poquito complicado buscar su variación. Es recomendable esto, ¿no? Porque hay un solo x. Como sabemos que x varía en este intervalo, entonces a partir de esto ya vamos a buscar dónde varía esta expresión. Ese sería el rango. Primero tengo que restarle 25. Le resto 25. Ahora le elevo al cuadrado. Si le elevo al cuadrado, estaría entre 0 y 625, ¿no? Claro, ahora le multiplico por menos 1. Cambia la relación nada más. Y finalmente le sumo 625. Al sumar el 625 ya tengo la función por acá. Esta función que hemos hablado aquí, pero que es la misma que está acá. Entonces, este de acá vendría a ser el área. Y si este es el área, ya tengo, pues, ¿no? el rango, ¿no? De la función. Entonces, ya tengo la regla de correspondencia que acá decíamos, y ya acá tengo ya nuestro rango, ¿no? Entonces, ya con eso la alternativa era la letra D. Esa era la clave. ¿Sí? Bien, muchachos, ahí también felicitarles a todos, porque en realidad el porcentaje también ahí estaba muy alto. ¿Ya? Bien, jovencitos, a la cuenta de 3 pasamos a la pregunta 8. 1, 2 y 3. Pasamos a la pregunta 8, muchachos. Ahí está la pregunta 8. En la pregunta 8, parecido a lo anterior, te decía, la producción de X artículos genera una ganancia de en soles, dicen, es un dinero, por decirlo así, ¿no? En soles. Si se produce entre 50 y 150 artículos, ¿cuánto será la ganancia? Bueno, como esto es nuestra ganancia, vamos a ver dónde varía. Pues. Sabemos que X está variando entre 50 y 150, ¿no? Ahí la palabra clave es cuando te dice entre, tú tienes que considerar mayor que 50, pero menor que 150, ¿no? Eso era la palabra clave. De ahí ya era todo más directo. Aunque acá quizás también el trabajo era pues hacer que el polinomio que está acá sea mónico, ¿no? Bueno, entonces por ahí primero a este menos 0,25 expresarlo como fracción, ¿no? A todo, a este de acá. Ahí lo que podías hacer es simplificarlo. 25a o 25a, te quedaba menos x cuadrado sobre 4. Y acá 50x. Lo que puedes hacer aquí es multiplicar en aspa y tendrías esto. Multiplicas en aspa y tienes esta parte. Y luego ya factorizas el menos un cuarto. Ahí te va a quedar x cuadrado, pero menos 200x. Acá como ya es mónico, ahí puedes completar cuadrados. Le sacas la mitad de este número y luego le elevas al cuadrado. Su mitad es 100. Su cuadrado sería 100 al cuadrado, ¿no? Ponemos mejor así. 100 al cuadrado. Como le voy a agregar 100 al cuadrado, le resto 100 al cuadrado. Y ya con estos tres términos formo el binomio. El binomio sería x menos 100 al cuadrado. Pero menos 100 cuadrado, ¿no? Y finalmente este menos un cuarto también lo distribuyes. Menos por menos acá se va a hacer más. Como acá vas a tener, acá tendrías 10,000, ¿no? Pero por un cuarto te va a quedar 2,500. Entonces tendrías 2,500 menos un cuarto de x menos 100 al cuadrado. Eso tendrías. Entonces, esto es lo que tú tienes que buscar a partir de este dato. X está entre, ¿no? 50 y 150. Bueno, hay que restarle 100. Le restaba 100. Luego le elevabas al cuadrado, como acá hay un negativo y acá un positivo, siempre es mayor o igual que 0. Menor que 2,500. Y luego, muchachos, la idea era multiplicarle por menos un cuarto. Ahí la relación cambia. Cambia la relación y tendrías así. Está bien, correcto. Y finalmente le sumabas los 2,500. Al sumarle 2,500, la relación no se altera, pero acá ya tú formabas tu función g, que representa la ganancia. Entonces la ganancia estaba pues mayor a
1875 hasta 2500, ¿no? Entonces, esa era tu ganancia, ¿no? Ahí la clave era la letra C. Esa era la respuesta, Juancito. ¿Sí? Entonces, con eso ya, muchachos, teníamos, bueno, todas nuestras preguntas resueltas. ¿Ya? Bien, jovencitos. Bueno, nos hemos pasado fuertemente el horario, pero espero que también haya servido, pues, ¿no? Para poder entender esta parte, ¿sí? Ya nos estaremos viendo, jovencitos, la siguiente semana, continuando también con el tema de funciones. ¿Ya? Ahí pueden tomarle la foto para ya también dejarle compartir, ¿no?